Buenas tardes. Hoy seguimos en el tercer encuentro de el oficio de científico de Pierre Bourdieu y vamos a ir a el punto uno del apartado uno, eh, que tiene por título una visión ensimismada. La tradición estructural funcionalista de la sociología de la ciencia es importante en sí misma por sus aportaciones al conocimiento del campo científico, pero también porque en relación con ella se ha construido la nueva sociología del conocimiento, socialmente dominante en la actualidad, aunque hace muchas concesiones a la visión oficial de la ciencia. Esa sociología rompe, pese a todo, con la visión oficial de los epistemólogos estadounidenses, permanece atenta al aspecto contingente de la práctica científica que los propios científicos pueden expresar en determinadas condiciones. Los discípulos de Merton proponen una descripción coherente de la ciencia que se caracteriza, en su opinión, por el universalismo, el comunismo o lo comunitario. Los derechos de propiedad están limitados en ella por... em, ay, ¿por qué está este lapicito que no me deja ver? Bueno, entonces la tradición estructural funcionalista em, dice que permanece atenta a los aspectos contingentes de la práctica científica. Bueno, claro, no tiene como en la em, descripción mertoniana, digamos, Merton, eh, una reconstrucción racional del curso científico de descubrimientos y de aportaciones, sino que también hay una serie de contingencias eh, em, que aportan a la estructura de la ciencia y a los descubrimientos. No, es decir, que hay algo que está por fuera de lo que sería el método y de una descripción racional del avance de la ciencia, y esas son las contingencias que muchas veces de manera este, profesa, se dejan de lado para pintar un eh, canon científico, una ciencia, una definición de la ciencia, que sea muy este, coherente y muy previsible, ¿no? Bueno, de todo esto se me ocurre, tiene estructura de economía de mercado, en donde los informes que se presentan siempre tienen, por parte de las empresas que cotizan en bolsa, siempre tienen algún retoque para este, convencer a los inversores eh, de que son una buena opción como empresa para invertir. Del mismo modo, hay ciertas abordajes sociológicos, epistemológicos, de ciertos autores que presentan a la ciencia de ese modo muy prolijo, pero no es la realidad de la
de la ciencia, ¿no? Entonces se dice, los discípulos de Merton proponen una descripción coherente de la ciencia que se caracteriza, en su opinión, por el universalismo, el comunismo o lo comunitario. Los derechos de propiedad están limitados en ella por o el prestigio vinculados al hecho de dar el nombre a algunos fenómenos, algunas teorías, algunas pruebas, algunas unidades. Che, me parece que voy a tener que parar un segundito para arreglar el lapicito ese que me está complicando. Bien, entonces los derechos de propiedad están limitados en ella em, por la estimación o el prestigio vinculados al hecho de dar el nombre a algunos fenómenos, algunas teorías, algunas pruebas, algunas unidades de medida, em, principio de Heisenberg, teorema de Gödel, Voltio, Curie, Röntgen, síndrome de Tourette, etcétera. Claro, entonces hay como un derecho de autor ahí en función de los nombres que se le dan eh, a leyes o conceptos que utiliza la misma ciencia, ¿no? El desinterés, el escepticismo organizado. Esta descripción es parecida a la descripción weberiana del tipo ideal de la burocracia: universalismo, competencia especializada, impersonalidad y propiedad colectiva de la función, institucionalización de normas meritocráticas para regular la competencia. Inseparable de una teoría general, a diferencia de la nueva sociología de la ciencia, la sociología de la ciencia mertoniana sustituye la sociología del conocimiento a la manera de Mannheim por una sociología de los investigadores y de las instituciones científicas concebidas según una perspectiva estructural funcionalista, que también se aplica a otros ámbitos del mundo social. Para dar una idea más concreta del estilo de esta investigación, me gustaría comentar brevemente un artículo típico de la producción mertoniana, artículo espléndido y siempre válido, que hay que integrar en el capital de experiencias de las subdisciplinas. Em, ya en el título eh, Scientific Output and Recognition, un estudio de los sistemas de recompensa en la ciencia.
más o menos. La palabra recognition, concepto mertoniano, es una declaración expresa de la pertenencia a una escuela. En la primera nota, los autores agradecen a Merton la revisión de su trabajo, que ha sido financiado por una institución controlada por Merton. Una serie de signos sociales que permiten ver que nos encontramos ante una escuela unida por un estilo cognitivo socialmente instituido, vinculado a una institución. El problema planteado es un problema canónico que se inscribe en una tradición. A ver si puedo agrandar tamaño de letra. Un poquitito más. A ver. Entonces, una serie de signos sociales que permiten ver que nos encontramos ante una escuela unida por un estilo cognitivo socialmente intuitivo, instituido, vinculado a una institución. El problema planteado es un problema canónico que se inscribe en una tradición. La primera nota recuerda los estudios sobre los factores sociales del éxito científico. Bien, bueno, ahí algo de lo contingente está nombrado, ¿no? Después de establecer la existencia de una correlación entre la cantidad de publicaciones y los índices, de reconocimiento, los autores se preguntan, claro, es decir, a mayor cantidad de publicaciones de cada uno de los investigadores, eh, mayores reconocimientos, ¿no? Los autores se preguntan si la mejor medida de la excelencia científica es la cantidad o la calidad de las producciones. Así pues, estudian la relación entre los outputs cuantitativos y cualitativos de 120 físicos, como en detalle todos los momentos del procedimiento metodológico muestran. Existe una correlación, pero algunos físicos publican muchos artículos de escasa importancia y otro un pequeño número de artículos muy importantes. El artículo enumera las formas de reconocimiento, recompensas honoríficas y participación en sociedades honoríficas, condecoraciones, premios Nobel, etcétera. Posiciones en departamento de primera fila, citas en cuanto a indicadores de la utilización de la investigación por los demás y de la atención que la investigación recibe de la comunidad. Em, Se acepta la ciencia tal como se presenta. Se verifican estadísticamente sus interrelaciones, observando de pasada que los premios Nobel son muy citados. Bien, entonces esto presenta un panorama eh, bastante encorsetado, sistematizado, ¿no? Eh, en donde efectivamente lo cuantitativo este, performa la estructura de la ciencia, ¿no? Esta investigación acoge los índices de reconocimiento, así como la cita en su valor facial, y todo se desarrolla como si las investigaciones estadísticas tendieran a comprobar que la distribución de las recompensas estuvieran perfectamente justificadas.
Esta visión típicamente estructural funcionalista está inscrita en el concepto de eh, sistema de recompensa, tal como lo define Merton. La institución científica se ha dotado de un sistema de recompensas concebido a fin de dar reconocimiento y estima a aquellos investigadores que mejor han desempeñado sus papeles, aquellos que han realizado unas contribuciones auténticamente originales al acervo común del conocimiento. El mundo científico propone un sistema de recompensas que cumple unas funciones y unas funciones útiles, por no decir necesarias. Merton hablará de reforzamiento mediante recompensas precoces de los científicos que se hagan merecedores de ello. Para el funcionamiento del conjunto, descubrimos de paso que, contrariamente a lo que pretenden algunos críticos, ya insistiré sobre ello, el hecho de sustituir recognition por capital simbólico no es un mero cambio de léxico más o menos gratuito o inspirado en una mera búsqueda de originalidad, sino que sugiere una visión diferente del mundo científico. El estructural funcionalismo concibe al mundo científico como una comunidad que se ha dotado de instituciones justas y legítimas de regulación y en la que no existen luchas, o por lo menos no existen luchas respecto a los objetivos de las luchas. Bien, hay podríamos decir, un objetivo común que está estructurado de esta manera que viene describiendo, ¿no? Eh, eh, a mayor producción de papers, mayor eh, reconocimiento eh, y eh, parece ser que hay un grupo de científicos que eh, publican artículos, pocos artículos, pero de muy alta categoría. ¿Mm? Y eso, por lo que está diciendo acá, me imagino que serán este, los que llevarán el camino del Nobel, ¿no? Este, bueno, sigue la descripción pulcra de la comunidad científica, ¿no? Instituciones justas y legítimas de regulación, y en las que no existen luchas, o por lo menos no existen luchas respecto a los objetivos de las luchas. Y esto ya huele un poco raro, dado que en cualquier comunidad eh, eh, hay divergencias, por lo menos, respecto de los objetivos, ¿no? Eh, el estructural funcionalismo revela de esa manera su verdad del finalismo de los colectivos. La comunidad científica es uno de esos colectivos que realizan sus fines a través de unos mecanismos sin sujeto orientados hacia unos fines favorables a los sujetos o por lo menos a los mejores de ellos. Mecanismos sin sujeto. Bueno, eh, es la pretensión de el parangón que hacía yo recién con este, una estructura de mercado, ¿no? En donde se pretende que hay actores, pero no hay sujetos, ¿no? Em,
Si los grandes productores publican las investigaciones más importantes, es porque el sistema, y bueno, aquí acabo de decir algo con lo que no estoy muy de acuerdo, me acabo de dar cuenta. Los que se llaman a sí mismo traders o em, no me acuerdo cuál es otra definición que utilizan, em, que son inversores, ya sea porque trabajan para un fondo de inversión o porque lo hacen por su propia cuenta, este, suelen decir que el mercado se mueve en función de la psicología de las personas y se mueven por la psicología de las personas y entonces que es muy importante eh, la psicología eh, basada en evidencia, ¿no? A la hora de formarse como inversor, como trader, como agente de bolsa, digamos, ¿no? Pero es una psicología eh, y hoy sabemos, al menos desde el psicoanálisis, sabemos que la psicología es sin sujeto, ¿no? Porque eh, el fin que persigue la psicología basada en evidencia es la de establecer una serie de emplazamientos para las personas, de manera que el sujeto que se hace atender en el área de la psicología queda anulado porque está permanentemente etiquetado y o sea, eh, uniformado y no es escuchado, ¿no? Por lo tanto, pensaba yo por qué había puesto el ejemplo de eh, la economía de mercado y cómo se mueve la bolsa y los inversores y las maniobras con esta descripción tan pulcra de la ciencia y cuando decía sin sujetos. eh, y lo había dicho por eso, no me estoy dando cuenta ahora, porque efectivamente la psicología eh, basada en evidencia, como se le dice, este, no trabaja con sujetos, al menos desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿no? O al menos desde el punto de vista del psicoanálisis que yo interpreto que me hago cargo. Pido disculpas si algún psicoanalista no está de acuerdo, ¿no? Em, bien, entonces resulta que el sistema de recompensas en física actúa de manera que da preferentemente los tres tipos de reconocimientos a las investigaciones, a la investigación importante. Si los grandes productores publican las investigaciones más importantes, es porque el sistema de recompensa actúa de manera estimulante para que los investigadores creadores sean productivos y para que los investigadores menos creadores se encaminen hacia otras vías. Bien, otro tipo de actividades que hay dentro de la comunidad científica puede ser eh, la pedagogía, el dar clases, pero hay un montón de
actividades dentro de la comunidad científica que no tiene que ver necesariamente con ser un investigador, un creador, como dice acá, ¿no? Eh, el sistema de recompensas orienta a los más productivos hacia los caminos más productivos. Y la sabiduría del sistema, que recompensa a los que merecen serlo, remite a los demás a un montón anodino como las carreras administrativas. Claro, ¿no? Hay mucho administrativo que hacer eh, para que una comunidad científica, para que una universidad, por ejemplo, se sostenga. Eh, si consideramos a las universidades como los lugares en donde se produce el conocimiento, eh, eh, no solamente los eh, autores, creadores, investigadores son importantes, sino que hay mucho trabajo administrativo para que eso, para que ese canon eh, se reproduzca y se conserve, ¿no? Bien, entonces hasta aquí hay una mirada de que el sistema deja cada cosa en su lugar, ¿no? Efecto secundario sobre cuyas consecuencias tendríamos que preguntarnos, especialmente en materia de productividad científica y de equidad en la evaluación, y verificar si son realmente funcionales y para quién. Convendría interesarse, por ejemplo, en las consecuencias de la concesión de posiciones de autoridad, tanto en la dirección de los laboratorios como en la administración científica. A unos investigadores de segunda fila que, desprovistos de la visión científica y las disposiciones eh, carismáticas necesarias para movilizar las energías, contribuyen a menudo a reforzar las fuerzas de inercia del mundo científico. Bueno, los que no suele suceder eso, ¿no? Que los que no son, no se dedican a la investigación, terminan en cargos jerárquicos dirigiendo institutos y eso puede ser contraproducente, ¿no? Porque eh, habría eh, un sesgo, un carecer de ciertas luces que haría de ese instituto que dirigen eh, que no sea lo mejor que podría ser, ¿no? Y los conflictos con los investigadores se presentarían, y bueno, todo eso, ¿no? Cuanto más reconocidos son los investigadores, primero por el sistema escolar y después por el mundo científico, más productivos son y siguen siéndolo. Las personas más consagradas son las que comenzarán su carrera siéndolo, es decir, eh, los early starters, que debido a su consagración universitaria, tienen un principio de carrera rápido, marcado, por ejemplo, por el nombramiento como profesor auxiliar en un departamento prestigioso. Y los late bloomers son escasos. Podemos ver ahí la aplicación de una ley general del funcionamiento de los campos científicos. Los sistemas de selección, al igual que las escuelas de élite, favorecen las grandes carreras científicas y lo hacen de dos maneras. Por un lado, al designar a los que sobresalen como sobresalientes para los demás, así como para ellos mismos, y convocándolos de ese modo a sobresalir mediante acciones sobresalientes, especialmente ante los ojos de los que los han hecho sobresalir. Es la preocupación por no defraudar las expectativas, de estar a la altura, nobleza obliga. Por otro, confiriéndoles una competencia especial.
Claro, pero no una obligación casi ética, digamos, eh, la que se contrae al ser un investigador destacado, ¿no? No digo que eso sea así, digo que es la descripción que está haciendo, ¿no? Eh, Muy objetivista, muy realista, no discute que el mundo social existe, que la ciencia existe, etcétera. Muy clásica, utiliza los instrumentos más clásicos del método científico. Esta aproximación no hace la menor referencia a la manera como se regulan los conflictos científicos. Acepta en la práctica la definición dominante, logicista de la ciencia, a la que pretende adecuarse, aunque maltrate un poco ese paradigma. Dicho eso, tiene el mérito de poner en evidencia unas cuantas cosas que no pueden ser descubiertas a nivel del laboratorio. Esta sociología de la ciencia, elemento capital de todo un dispositivo que aspira a constituir la ciencia social en profesión, está animada por una intención de autojustificación de la sociología sobre la base del consenso cognitivo, verificado empíricamente además por los trabajos de la sociología de la ciencia de la propia escuela. Pienso especialmente en el artículo de Cole y Zuckerman, La emergencia de la especialidad científica. Eh, bien, con el tiempo me he dado cuenta de que había sido bastante injusto respecto a Merton, mis primeros escritos de sociología de la ciencia, sin duda por el efecto de la posición que yo ocupaba entonces, la del neófito en un campo internacional dominado por Merton y el estructural funcionalismo. En parte porque he releído de diferentes maneras los textos y en parte también porque me he enterado respecto de las condiciones en que habían sido producidos, de algunas cosas que desconocía en la época. Por ejemplo, el texto titulado La normativa eh, estructural de la ciencia, convertido en el capítulo 13 de Sociología de la Ciencia, fue publicado por vez primera en el 42 en una efímera revista fundada y dirigida por Gulwich, refugiado entonces en los Estados Unidos. El tono ingenuamente idealista de ese texto, que exalta la democracia, la ciencia, etcétera, se entiende mejor en aquel contexto como una manera de contraponer el ideal científico a la barbarie. Claro, estamos en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? Em, por otro, por otro porte, creo que me equivoqué al poner en el mismo saco que Parsons y Lasarfeld a un Merton que había reintroducido a Durkheim, que elaboraba la historia de la ciencia y que rechazaba el empirismo sin conceptos y el teoricismo sin datos, aunque su esfuerzo por escapar de la alternativa desembocara más en un sincretismo que en una auténtica superación. Em, una observación de pasada, cuando uno es joven, y eso es sociología de la ciencia elemental, tiene siempre que las restantes cosas no cambien. Cuando uno es joven tiene, siempre que las restantes cosas no cambien, un capital menor, al igual que una menor competencia, y se siente propenso, casi por definición, a enfrentarse a los más veteranos y a dirigir, por consiguiente, una mirada crítica a sus trabajos. Pero esta crítica puede ser en parte
un efecto de la ignorancia. En el caso de Merton, yo no solo desconocí el contexto, tal como acabo de recordarlo, de sus primeros escritos, sino también la trayectoria de la que había salido aquel a quien yo había visto en un congreso internacional del que era el rey como un wasp elegante y refinado. Era en realidad, como después supe, un emigrado reciente de origen judío que, tanto en sus modales como en su indumentaria, cargaba las tintas para mostrar una elegancia british, al contrario que Thomas, producto puro de Nueva Inglaterra, que se me había antojado en una cena en Harvard como desprovisto de cualquier marca aristocrática, efecto sin duda de la ignorancia del extranjero que no sabe reconocer en un cierto desenvuelto descuido el signo de la auténtica distinción. Y esa disposición a la hipercorrección, muy común en las personas de primera generación en vías de integración y que aspiran ardientemente al reconocimiento, estaba también sin duda en el principio de su práctica científica y de su exaltación de la profesión de la sociología que pretendía acreditar como profesión científica. Creo que ahí aparece todo el interés de la sociología la sociología de la sociología, ¿no? Eh, Esto que dijo al principio del libro, ¿no? Eh, que es poder abordar a la sociología misma de la misma manera que la sociología mira sus objetos, ¿no? Para ser coherentes y poder descubrir y en ese descubrimiento poder reforzar a la sociología, ¿no? Entonces creo que ahí aparece todo el interés de la sociología, las disposiciones que Merton aporta a su práctica científica influían tanto en sus opiniones como en sus manías, de las cuales habría podido protegerle una auténtica sociología reflexiva. Y descubrirlo es conquistar unos principios éticos epistemológicos para sacar partido de manera selectiva de sus contribuciones y más ampliamente para someter a un tratamiento crítico, tanto epistemológico como sociológico, a los autores y a las obras del pasado y su propia relación con los autores y las obras del presente y del pasado. En una forma optimista de juicio reflexivo, el análisis científico de la ciencia a la manera de Merton justifica la ciencia al justificar las desigualdades científicas y al mostrar científicamente que la distribución de los premios y de las recompensas es adecuada a la justicia científica, ya que el mundo científico proporciona las recompensas científicas a los méritos científicos de los sabios. También para asegurar la respetabilidad de la sociología, Merton intenta convertirla en una auténtica profesión científica, profesión, siguiendo el modelo de la burocracia y dotar al falso paradigma estructural funcionalista que él, conjuntamente con Parson y Lasserfeld, contribuyen a construir de esa especie de coronación falsamente reflexiva y empíricamente convalidada, que es la sociología de la ciencia, tratada como un instrumento de sociodicea. Claro, este, la sociología como
la que juzga eh, por encima eh, de cualquier mirada autorreflexiva, ¿no? Me gustaría terminar con algunas observaciones sobre la cienciometría, que se basa en los mismos fundamentos que el estructural funcionalismo mertoniano y que se plantea como finalidad el control y la evaluación de las ciencias con unos fines de eh, policía, de hacer policial. La tentación cienciométrica pesó sobre toda la historia de la sociología de la ciencia en cuanto a ciencia de la culminación, capaz de conceder los diplomas y los títulos en ciencia y las más radicalmente modernistas y nihilistas de los nuevos sociólogos de la ciencia no escapan a ella. La cienciometría se basa en análisis cuantitativos que solo toman en consideración los productos. En suma, en complicaciones de indicadores científicos, en compilaciones de indicadores científicos como las citas. Realistas, los bibliómetras consideran que el mundo puede ser contrastado, numerado y medido por unos observadores objetivos. Ofrecen a los administradores científicos los medios aparentemente racionales de gobernar tanto la ciencia como los científicos y de ofrecer unas justificaciones de aire científico a las decisiones burocráticas. Convendría examinar de manera especial los límites de un método que se basa en unos criterios estrictamente cuantitativos y que desconoce las modalidades y las muy diversas funciones de la referencia. Puede llegar incluso a hacer caso omiso de las diferencias entre las citas positivas y las negativas. Esto no impide que, pese a las utilizaciones dudosas y a veces deplorables de la bibliometría, tales métodos puedan servir para construir unos indicadores útiles en el plano sociológico, como ya he hecho en Homo Academicus, para conseguir un índice de capital simbólico. Bueno, em, hemos terminado acá de leer em, una mirada crítica, no, es resaltar, crear, sí. Una mirada crítica a eh, y un tanto compasiva también a la sociología de la ciencia que que practicó Merton y al final a lo que ha llamado eh, cienciometría, ¿no? Este, que de nuevo, ¿no? Con tal de eh, formular, producir un sistema en donde haya una medición que indique un camino a seguir, este, se incurre en ciertas torpezas que eh, está muy bien señalarlas, ¿no? Bueno, aquí terminamos hoy. El próximo, la próxima lectura va a ser de la ciencia normal y las revoluciones científicas. Promete estar más interesante esta, ¿no? Muchas gracias em, por escuchar. Que anden,
lo debería haber dicho al principio, me olvido siempre. Les pido por favor que se suscriban, que den me gusta a este o algún video, este, para que él, eh, y hagan comentarios si les ha interesado algún tema, para que el canal pueda crecer. Así que bueno, muchas gracias.